Hola comunidad, bienvenidos a un episodio más de su canal Hidrógeno Explicado, energía para un mundo net cero. En el episodio anterior abordé el tema relacionado con los autos de hidrógeno, los autobuses de hidrógeno, expliqué por allí algunas características que tienen este tipo de vehículos, pero vamos a ver que este tipo de vehículos no funcionan sin una estación de repostaje. Y entonces, en esta ocasión, lo que voy a explicar es cómo es este tipo de infraestructura, a lo que se conoce como estación de repostaje de hidrógeno. Voy a explicar cuáles son las consideraciones que se deben de tomar cuando se decide eh, instalar este tipo de infraestructura. Voy a mostrarles las características técnicas principales, como lo que son presiones, temperaturas, cómo operan. Entonces, yo creo que este episodio va a ser importante porque voy a mostrar también un caso real de una visita técnica que hice a la ciudad de Londres, a una empresa, donde voy a mostrar imágenes de una estación de repostaje. Entonces, mejor que les parece si comenzamos y revisamos este tema. Va, adelante. Empezamos ahora con el episodio 14, que son las estaciones de repostaje y de hidrógeno. Comencemos con la definición de qué es una HRS o por sus siglas en inglés Hydrogen Refueling Station y en español es una estación de repostaje. Bien, pues una estación de repostaje de hidrógeno es la instalación donde un vehículo de celda de combustible recibe hidrógeno, ya sea comprimido o líquido. Como mínimo, toda estación de repostaje tiene tres bloques funcionales: almacenamiento, compresión, acondicionamiento y un dispensador. Hasta aquí no tenemos ninguna ambigüedad. Sin embargo, el problema viene con los nombres en español, porque tenemos dos términos circulando en los medios, en sitios de noticias e incluso en sitios técnicos, y estos son hidrogenera e hidrolinera. Y aquí va la aclaración porque es importante hacer su diferenciación. Etimológicamente, hidrogenera viene de generar. Es una instalación que produce el hidrógeno en el mismo sitio, normalmente mediante un electrolizador o un reformador y lo dispensa ahí mismo. Producción y dispensado en una sola instalación. Por otro lado, la hidrolinera, en cambio, está constituida por analogía con gasolinera. Es una estación que solo distribuye hidrógeno, que fue producido en otro lugar y transportado hasta ahí, ya sea por camión cisterna, tráiler de cilindros o incluso por un ducto dedicado. Esa es la distinción técnica correcta y fuentes serias como Repsol la confirman así. Pero aquí está el problema real. En el uso periodístico y coloquial, hidrogenera terminó convirtiéndose en el término genérico para cualquier estación de hidrógeno, sin importar si produce o solo distribuye. Incluso si ustedes buscan en Wikipedia o Internet en español, el término se usa de forma genérica. Entonces, si alguna vez escuchan a alguien usar hidrogenera para referirse a una estación que claramente solo recibe hidrógeno por camión, no es necesariamente un error, es simplemente el uso coloquial que ya se impuso sobre la distinción técnica original. ¿Cuántos tipos de estaciones de repostaje existen? Vamos a ver este diagrama en el que muestro desde lo que es la cadena de suministro líquida o gaseosa. Este diagrama nos ayuda a visualizar exactamente la distinción que acabamos de hacer. A la izquierda tenemos la producción primaria, un reformador de gas natural con captura de carbono o un electrolizador de gran escala. Esa producción primaria puede estar en el mismo sitio que la estación o puede estar separada y conectada mediante una cadena de suministro. Esa cadena de suministro se divide en dos caminos según el estado físico del hidrógeno: la cadena líquida o la cadena de suministro de gas. La cadena líquida, con licuefactores grandes, trailers criogénicos y transporte marítimo para distancias largas, y la cadena gaseosa, con centros de llenado
trailers con tubos compuestos y la opción de transporte por ducto. Al final de cada cadena llegamos a la estación misma, Liquid Station o Gas Station en el diagrama. Aquí atiende tanto vehículos ligeros como vehículos pesados, autobuses, camiones, trenes, incluso barcos en el caso de hidrógeno líquido. Si la producción primaria está conectada directamente a la estación sin pasar por transporte, estamos hablando de una hidrogenera en sentido estricto. Si el hidrógeno viaja por cualquiera de estos dos caminos de suministro antes de llegar, pues se trata de una hidrolinera. Por otro lado, tenemos una comparación simplificada de la estación de repostaje a hidrógeno líquido y la estación de repostaje a gas de hidrógeno. Prácticamente todas las estaciones públicas en el mundo actuales son estaciones de repostaje de gas comprimido. Las estaciones de repostaje de líquido están empezando a aparecer donde la demanda de flotas pesadas justifica la inversión inicial. La diferencia más evidente está en el almacenamiento. Una estación de repostaje de líquido de hidrógeno guarda hidrógeno líquido a temperatura criogénica, es decir, a menos de 200 grados Celsius, aproximadamente menos 242 grados Celsius, a 10 bares, que es baja presión. Una estación de repostaje de gas comprimido guarda hidrógeno gaseoso a temperatura ambiente, pero a presiones mucho más altas, entre 200 y 250 bares, como lo muestra aquí en la gráfica. El reabastecimiento también es distinto. En una estación de repostaje de líquido de hidrógeno, se transfiere hidrógeno líquido del tráiler directamente al tanque de almacenamiento de la estación. Es una transferencia de fluido. En una estación de repostaje de gas de hidrógeno, lo más común es el sistema de swap. Se cambian cilindros llenos por cilindros vacíos, como cuando cambian un tanque de gas LP en casa, pero a una escala industrial. Y la presurización. La estación de repostaje de líquido de hidrógeno necesita una bomba criogénica Y un vaporizador. para convertir ese líquido en gas a alta presión antes de entregarlo al vehículo. La estación de repostaje a gas de hidrógeno, por su parte, simplemente usa un compresor, porque ya trabaja con gas desde el inicio. Lo único que hace es incrementar la presión. En el caso de la estación de líquido, vemos que posteriormente, una vez que pasa por el vaporizador, pues ya tenemos aquí hidrógeno a forma de vapor, pasa a un almacenador de hidrógeno a alta presión y finalmente pasa por el preenfriador, que este puede ser opcional. Y tenemos los mismos equipos por el lado de la estación de gas comprimido. En esta tabla muestro cuáles son las características más importantes de cada uno de los modelos, tanto líquido como gaseoso. Esta gráfica es muy importante y me gusta mucho porque muestra cómo es en realidad el interior de una estación de repostaje. Entonces vamos a ver cuáles son las presiones y los componentes. Como ya lo dije, pues este diagrama es el corazón teórico, es el corazón técnico del episodio. Nos va a mostrar el recorrido completo del hidrógeno dentro de una estación de repostaje de gas comprimido, desde que llega hasta que sale hacia el vehículo. El hidrógeno llega por tres posibles fuentes. Puede ser a través de un tráiler de tubos a 200 o 500 bares. Puede ser a través de un ducto a 20 bares. O bien puede ser mediante una unidad de producción local, que puede ser un reformador o un electrolizador, también a 20 bares. Desde cualquiera de estas tres fuentes, pasa primero con un compresor que le va a elevar la presión hasta 530 bares y se almacenará en el buffer de presión media a 500 bares constantes. Desde ahí, un segundo compresor le va a elevar la presión hasta 900 bares o 950 para el buffer de alta presión
que se mantiene constante a esa presión. Y aquí viene el paso crítico. Antes de llegar al dispensador, el hidrógeno pasa por una unidad de preenfriamiento que lo lleva a menos 40 grados Celsius, que es este intercambiador de calor que aparece aquí. Ese enfriamiento es indispensable porque cuando el gas se expande rápidamente durante el repostaje, este se calienta. A este efecto se le conoce como efecto Joule-Thomson, que no es más que en termodinámica una expansión isoentálpica. Es el inverso característico del hidrógeno, que a diferencia de otros gases como el aire, el nitrógeno o el oxígeno, que se enfrían al expandirse bajo ciertas condiciones. Si el gas de hidrógeno no se enfría antes, este entra al tanque del vehículo caliente, lo que podría superar su límite de temperatura segura, y esto podría generar un problema. Finalmente, el dispensador entrega el hidrógeno al tanque del vehículo a 700 bar, con un caudal limitado a 3,6 kilogramos por minuto para mantener la seguridad del proceso. Vamos a pasar ahora al componente clave de la estación de repostaje, y este es el dispensador. El dispensador es el punto de contacto directo entre la estación y el vehículo, y tiene varios componentes de seguridad que vale la pena conocer y que vamos a mencionar en un momento. La boquilla incluye comunicación con el vehículo, o sea, esta parte de aquí. Al acoplar la boquilla del surtidor al receptáculo del vehículo, que forma un sistema hermético, los transmisores y receptores de infrarrojos quedan alineados, lo que se conoce como una comunicación bidireccional. A través de este enlace, el vehículo comunica continuamente al dispensador datos internos vitales, como la presión, la temperatura del tanque y la capacidad actual del tanque. Utilizando protocolos estándar como la SAE J2601, el dispensador utiliza esta información para adoptar la velocidad y la presión de repostaje. Esto evita que el tanque se caliente en exceso. El límite térmico de seguridad son los 85 grados centígrados o supere su presión nominal. Y solo después de esa verificación empieza el flujo real. La manguera es la línea flexible de alta presión que conecta el dispensador con el vehículo, que es en el diagrama esto que aparece aquí. Y tiene un elemento llamado breakaway, un punto de desconexión diseñado para separarse de forma segura si, por error, alguien intenta arrancar el vehículo mientras sigue conectado a la manguera. Los sensores de temperatura y presión monitorean continuamente el proceso, tanto en el dispensador como en el propio tanque del vehículo, mediante lo que se llama el sistema CHSS o Compressed Hydrogen Storage System. Y el componente final, quizás el más importante desde el punto de vista de seguridad, el TPRD, un dispositivo de alivio de presión activado térmicamente. Está integrado en el tanque del vehículo, no en la estación, y su función es liberar el hidrógeno de forma controlada si la temperatura del tanque sube peligrosamente. Por ejemplo, en caso de incendio, evitando así una explosión por sobrepresión. Entonces, para resumir, los elementos críticos de seguridad son la boquilla y su comunicación, la manguera, el breakaway, los sensores de temperatura y presión y el dispositivo de alivio activado térmicamente, que se encuentra, ya lo había comentado, en el tanque del vehículo. Aquí les quiero mostrar de manera real lo que les acabo de explicar hace un momento. Aquí tenemos el dispensador. Esto que aparece aquí es la manguera que va hacia la boquilla. Esta boquilla, que es lo que se aprecia aquí, entra, se conecta con la boquilla del tanque, se conecta y se alinean de tal manera que ya existe una comunicación a través del infrarrojo y el automóvil le da datos al dispensador.
y entonces el dispensador ya empieza a tomar decisiones, como por ejemplo, cuál va a ser el flujo que le va a dar al hidrógeno para que pueda ser inyectado al automóvil. eh, Va a estar monitoreando temperatura y presión en cualquier momento, en todo momento más bien. Y pues aquí podemos apreciar, aquí se está llenando este automóvil, es un Hyundai Nexo, ¿vale? Entonces nada más sirve así como de que sí existe este tipo de tecnología, este tipo de infraestructura ya está instalada, solamente falta aún que esto se disperse más. Hay pocas instalaciones de este tipo y la idea es que en el futuro haya un mayor número de instalaciones a lo largo del país y de todo el continente. Por otro lado, tenemos las clases de presión, de acuerdo a la normatividad SAE J2601, en la cual nos da a entender cuáles son las presiones máximas admisibles definidas por la Society of Automotive Engineers. Esta tabla conecta directamente con el episodio 13. La norma SAE J2601, que ya mencionamos anteriormente, define las clases de presión estándar para el repostaje de hidrógeno, identificadas como H25, H35, H50 y H70. El número indica la presión nominal del trabajo del vehículo en megapascales. Por ejemplo, la H35 dice, por ejemplo, la H35 indica 35 megapascales o 350 bar. La H70 nos indica 70 megapascales o 700 bar. Pero la norma no se queda en ese número. Define también la presión máxima de operación, MOP, que es 1.25 veces el nivel de servicio y, y representa la presión más alta permitida durante un repostaje normal. Y define la presión máxima admisible del sistema de dispensado, que es 1.375 veces el nivel de servicio y límite absoluto antes de que se activen los sistemas de protección. En el caso del Hyundai Nexo, que vimos en el episodio 13, o de un Toyota Mirai, el repostaje es a una presión de 700 bar o de clase H70, mientras que para algunos autobuses de hidrógeno, estos operan con H35 o 350 bar, aunque algunas nuevas tecnologías están operando con H70. Y esto es de acuerdo al modelo y a la flota. Vamos a ver el ejemplo real del dimensionamiento de una estación de repostaje. Y esto es para una aplicación específica, una estación para vehículos pesados con capacidad de 500 kilogramos de hidrógeno por día. El diseño se organiza en 5 módulos en serie. El primer módulo es el almacenamiento del hidrógeno comprimido que llega a la estación entre 200 y 300 bares. El módulo 2 es el sistema de compresión que va a llevar ese hidrógeno hasta los 450 bar. El módulo 3 es el buffer de alta presión, que mantiene esos 450 bar como reserva constante. El módulo 4 es la unidad de preenfriamiento, llevando el hidrógeno a menos 40 grados centígrados según la norma SAE J2601 que acabamos de ver. Y el módulo 5 es el sistema de dispensado final, entregando a 350 bar o clase H35, porque esta estación está diseñada específicamente para vehículos pesados. Los parámetros técnicos de este ejemplo son relevadores. Tenemos dos boquillas de repostaje simultánea, con un caudal de 3.5 kilogramos por minuto cada uno, un tiempo operativo potencial de 15 horas al día, con una disponibilidad objetivo superior al 95%, que para ser sinceros, pues es bastante alta. eh, en la vida real es mucho menos. Y esto significa que la estación debe estar lista para repostar prácticamente en todo momento dentro de su horario operativo, con muy poco margen para mantenimiento no planificado. Y un ducto que conecta con la sección de almacenamiento líquido. Si esta estación usara hidrógeno líquido en lugar de gaseoso,
tendría una tasa de pérdida por evaporación o conocido comúnmente como boil off de al menos un 1.4% de la capacidad almacenada cada día. Eso es hidrógeno que se pierde simplemente por estar almacenado, sin que nadie lo use. Es una de las razones por las que las estaciones de repostaje a gas comprimido siguen dominando el mercado. El hidrógeno gaseoso no tiene ese problema de boil off. En la siguiente diapositiva, conecta todo lo que hemos visto hasta ahora en un solo flujo: suministro, acondicionamiento y dispensado. En suministro tenemos las tres fuentes que ya mencionamos: tráiler de hidrógeno gaseoso a 180-200 bares, producción en sitio mediante electrolizador o reformador, o tráiler de hidrógeno líquido a unos 10 bares y menos 240 grados. Si este bloque ocurre fuera de la estación, estamos ante una hidrolinera, pero si ocurre dentro de la estación, estamos en una hidrogenera. En acondicionamiento, la etapa común a ambos tipos de estación: compresión hasta 900 o 1000 bar para la reserva de alta presión. Almacenamiento intermedio a presión media entre los 450 y los 500 bar. Y enfriamiento a menos 40 grados cuando se requiere para cumplir la norma de repostaje. Y en dispensado llegamos finalmente a los vehículos. Y aquí está el dato que más me gusta de todo el episodio. Un automóvil repostando en H35 o en H70 tarda alrededor de entre los 3 y 5 minutos. Un autobús repostando a H35 o H70 le lleva al menos unos 10 minutos, mientras que a un camión repostando a H35 le lleva 20 minutos. Ese patrón, el tiempo de repostaje, escala casi linealmente con la cantidad de hidrógeno que necesita el vehículo. Es exactamente lo que vimos con el Hyundai Nexo y los autobuses a hidrógeno en el episodio 13. Ahora con el detalle técnico completo de por qué ocurre así. Para cerrar la parte técnica del episodio, quiero mostrarles algo real. Estas son fotografías propias de una visita técnica que hice a una instalación de hidrógeno en Londres. Lo que ven aquí es exactamente el módulo 1 del que hablábamos antes, una unidad de control y proceso. A un lado o enfrente pueden ver un módulo de electrolizador, el cual está totalmente cerrado. Fíjense en el diseño, todo está contenido en estructuras tipo contenedor, compactas, fáciles de transportar e instalar. Ese es precisamente el principio de modalidad que mencioné en el ejemplo del dimensionamiento. La segunda fotografía muestra racks de almacenamiento de hidrógeno comprimido en cilindros de alta presión, que son los que se aparecen aquí en el recuadro rojo. También se tiene un cilindro de baja presión, que es el que recibe el hidrógeno que sale del electrolizador a 30 bares, y ahí está almacenado. Lamentablemente no puedo entrar en detalles específicos de esta instalación por razones de confidencialidad, pero lo que sí puedo decir es que ver esto en persona cambia la perspectiva. En las diapositivas todo parece esquemático y abstracto. En la realidad son estructuras metálicas sólidas, con señalización de seguridad visible en cada superficie y un nivel de ingeniería de detalle que no se aprecia completamente hasta que se está ahí. Y para cerrar, 4 ideas que quiero que se lleven de este episodio. Primera, una estación de repostaje combina siempre 3 bloques: almacenamiento, acondicionamiento, que incluye compresión y enfriamiento, y dispensado, sin importar si es de hidrógeno líquido o gaseoso. 2. La distinción entre hidrogenero e hidrolinera es real desde el punto de vista etimológico: generar versus distribuir. Pero el uso coloquial ya mezcló ambos términos, así que no se sorprendan si los ven usando indistintamente. 3. Las presiones de operación no son arbitrarias. Siguen la norma SAE J2601 con clases H25, H35, H50 y H70, cada una con su margen de seguridad cuidadosamente calculado. Y finalmente, la 4. El tiempo de repostaje escala con la cantidad de hidrógeno necesaria, de 3 a 5 minutos para un auto, hasta 20 minutos para un camión.
y eso sigue siendo hoy una ventaja operativa que ninguna tecnología de batería puede igualar a esa escala. Muy bien, comunidad, llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado. Y recuerden que me pueden enviar todos sus comentarios y preguntas y yo se las contestaré. Recuerden también suscribirse a mi canal para que hagamos de este canal una comunidad más grande.